Hey, güey, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué tal? Hola, hermano. ¿Son nuevos en el barrio? Sí, somos de un barrio en otra ciudad. ¿Washington, D.C.? ¿Qué? Tienes una gorra de los Redskins. D.C. Sí, somos de un barrio en DC. Pero no como la CIA o algo así. Amigo, deberías probar un poco de este crack. Es una gran idea. Un poco de crack me caería de maravilla ahora mismo. ¿De qué están hablando? Podrías venderlo y ahorrar todo ese dinero para la universidad. Con solo una onza te conseguirá hasta $100. $100. Vaya, eso me ayudaría a pagar todos mis libros. Sí, podría ayudarte a pagar todos tus libros y demás. $100 para la onza. Espera, ¿cuánto me va a costar a mí? Oh, para ti tenemos 2 camionetas llenas de ella. Por ahí, gratis. ¿Gratis? Ese es fantástico. Y recuerda, se llama crack. ¿Crack? Sí, C-R-A-C-K, crack. Aquí está el beeper si necesitas más. Por cierto, no hay ningún futuro tipo Martin Luther King Jr. que debamos conocer, ¿verdad? Hasta ahora hemos hablado principalmente sobre los narcotraficantes en Latinoamérica y los gobiernos que los respaldan. Pero ahora vamos al otro lado del muro para conocer a uno de los narcotraficantes más legendarios en la historia de Estados Unidos. Un dealer tan famoso que un rapero le robó el nombre. Freeway Rick Ross. Ricky Donald Ross creció en South Central Los Ángeles. Fue criado por una madre soltera que trabajaba de conserje para mantenerles a él y a su hermano. La pandilla famosa, los Crips, dirigía su barrio, pero Ricky nunca se unió con ellos. No le gustaba la vida de pandillero, le gustaba jugar al tenis. Por desgracia, Rick Ross nunca aprendió a leer, a pesar de haber ido a la escuela toda su vida. ¿Pero cómo? Bueno, en el sistema de educación en Estados Unidos puede pasar. Un niño tiene problemas con lectura, pero en vez de ayudarle, le avanzan al siguiente año escolar. A veces dicen que es para no interrumpir su socialización con niños de su edad, pero lo que realmente es ahora eres problema de alguien más. Le hicieron eso a Rick Ross cada año, hasta que terminó la prepa con un diplomado que él no podía leer. Por eso, Rick Ross no pudo conseguir una beca deportiva y seguir su sueño de una carrera como tenista. Pero le dieron una segunda oportunidad en una escuela de oficios, el LA Trade Tech Junior College. Su profesor de tapicería, el señor Fisher, se encariñó con él y empezó a tutelar al joven Rick Ross. Rick lo veía como una figura paterna, algo que jamás tenía en su vida. Pero a la vez, Rick se preguntaba cómo un profesor de tapicería en una escuela de oficios podía pagar un Cadillac nuevo cada año. En 1981, el señor Fisher le enseñó a Rick su secreto para el éxito. Es trabajar duro, despertar temprano y cada día vender cocaína. Esto fue el secreto. Obvio, ¿no? Ross recuerda, me mostró un poco. Era tan pequeña como la cabeza de una cerilla y me dijo, bueno, esto aquí vale $50 y puedes venderlo y cada vez será más y mejor. El señor Fisher tenía razón. Cada vez es más. Así funciona la adicción con los consumidores de cocaína. Desarrollan una tolerancia y cada vez necesitan más. Pero si llevas toda tu vida siendo pobre, de repente ganas un poco de dinero y luego más, este puede generar su propia adicción. Rick Ross empezó vendiendo gramos de cocaína en South Central, pero para 1982 estaba vendiendo onzas. Eso no fue el plan, como él describe. En sus palabras, al principio, solo íbamos a hacerlo hasta ganar $5,000. Los ganamos tan rápido que dijimos,
No, lo dejaremos cuando ganemos 20,000. Luego íbamos a dejarlo cuando hubiéramos ahorrado lo suficiente para comprar una casa. Y bueno, no lo dejó. Se le daba bien y hasta ese momento la policía no había fijado en él. Solo había un problema. Rick Ross seguía comprando su cocaína del señor Fisher y él se puso nervioso al suministrar cantidades cada vez más grandes a Rick Ross. Entonces, para evitar problemas legales, decidió presentarle a su proveedor, un nicaragüense llamado Iván Arguellas. O al menos ese es el nombre que le dio a Rick Ross, pero no era su nombre verdadero. Su nombre verdadero era Claudio Villavencios, y su cocaína venía de otro nicaragüense, Oscar Danilo Blandón. Pero entonces, en octubre de 1983, Iván recibió un disparo en la columna vertebral, dejándolo paralizado y fuera del negocio. Sin la cocaína nicaragüense, el negocio de Rick Ross estaba a borde de colapso. Recuerda, él no tenía conexiones con las pandillas, no era un Crip, no era un Blood. Conoció a su proveedor en su escuela. Sin esa cocaína, ¿cómo podría seguir vendiendo un cuarto de un kilo al mes? Pero el proveedor de Iván, Oscar Danilo Blandón, ya sabía quién era Rick Ross. Veía cómo sus órdenes eran cada vez mayores. Blandón veía a Rick Ross como el traficante en California del Sur con más futuro. Y este fue un futuro que quería compartir, como su socio silencioso. And that'll make history. But first, you gotta get speed. Demon speed. Speed's what we need. We need greasy, fast speed. Blandón no estaba contento con el dinero que estaba ganando. El precio de la cocaína había bajado, pero Norman Meneses se negó a renegociar. Quería cobrar lo mismo que siempre. Para Blandón, eso no fue una opción. Sí, los Meneses contaban con la protección de varios gobiernos, pero pagar demasiado, eso no tiene sentido para un gran negocio. Poco después de empezar a trabajar directamente con Rick Ross, Blandón hizo un trato secreto. Él conseguiría cocaína de sus contactos en Colombia y repartirían los beneficios al 50%. Pero espera, ¿no se suponía que Blandón solo vendería la cocaína suministrada por los Contras y que todos los beneficios irían a los Contras? Pues, ¿qué crees? A los narcotraficantes les interesa más el dinero que la ideología. Es discutible exactamente cuánto dinero Blandón aún daba a los Contras en ese momento. No puedo ver sus cuentas o sus impuestos. Pero teniendo en cuenta la cantidad de dinero que estaba ganando con Rick Ross, sabemos que los Contras solo recibían un pequeño porcentaje. Pero tanto si financiaba bien a los paramilitares como si no, Blandón seguía protegido. Mientras tanto, Rick Ross observó un cambio en los hábitos de consumo de sus clientes. En vez de inhalar la cocaína, muchos de ellos ahora mezclaban la cocaína con bicarbonato de sodio y agua y la calentaban para hacer piedras que se podían fumar. ¿Recuerdas al principio del video que hablé del freebasing en los 70s y que era un proceso muy difícil, que Richard Pryor se incendió por intentarlo? Esto fue antes de que la pobreza de la cocaína en Estados Unidos aumentó un 50% y el precio bajó a un tercio de lo que costaba antes. Ahora, cualquiera podría hacer crack en su cocina. Siempre emprendedor, Ross empezó a hacer este trabajo para sus clientes, cocinando Ready Rock. We didn't call it crack. We called it Ready Rock because when people used to come by in the mornings to get their dose, they wouldn't have their cooking utensils, and we started cooking it for them, and then we would call it Already Rock. It was Already Rock, and you know, in the streets they just started calling it Ready Rock. Normalmente, Ross no vendía nada por menos de $100, pero comercializaba estas rocas preparadas por tan solo como $20. Eran muy frágiles, entonces, cuando una roca se rompía en pedacitos, Ross vendía los pedacitos en $5 o $10. Al principio, los envolvía en hoja de aluminio, pero luego cambió a estos pequeños frasquitos que para mí simbolizan la epidemia. Breve pausa para una historia personal. Mi hermana nació en 1986, el peor año de la epidemia de crack en Nueva York. En aquel momento, mi familia vivía en el East Village, al lado de Tompkins Square Park. Es bonito vivir al lado del parque cuando tienes hijos chiquitos, ¿verdad? Bueno, cuando mi mamá llevaba a la pequeña Anastasia a jugar en el arenero, primero tenía que limpiarlo y quitarlo todos los frasquitos de crack. En nuestro nuevo edificio, estábamos en la planta baja, y era un edificio que no contaba con elevador, entonces estar en planta baja te conviene mucho. Pero aún mejor que eso fue el acceso a un pequeño patio trasero que teníamos. Ahora, nuestros hijos pueden jugar ahí, pensaron mis papás.
Compartimos ese patio trasero con nuestro vecino del departamento del sótano. Sí, en Nueva York, muchos de los edificios tienen departamentos en el sótano, como sin luz natural, y no quieres saber cuánto cobran. Bueno, este vecino se llamaba John, y después de poco tiempo de vivir ahí, me explicaron que John era un adicto a algo que se llamaba heroína. Tengo algunos recuerdos positivos de él. Una vez nos ayudó a mí y a mi hermana a pintar unas macetas para hacer más bonito el jardín. Pero me acuerdo mucho más claramente un fin de semana cuando tenía 8 o 9 años y mi mamá cerró la puerta al patio trasero con llave y me dijo, no puedes salir ahorita. Pues le pregunté por qué y no me quería decir. Entonces de metiche me asomé por la ventana y no vi nada peligroso, al menos según yo. Solo vi a John. Estaba medio dormido abriendo y cerrando los ojos y tenía algo en su brazo. Aún no sabía que era una jeringa con heroína. Pero mientras se iba empeorando su hábito, era más y más difícil de ignorar. Empezó a robar cosas de mi papá. Primero unas herramientas, luego su bicicleta. Entonces mi papá dejó de guardar sus cosas en el patio y pusimos una capa de seguridad, pero John seguía en lo mismo. Al final, robó la gasolinera, a punta de navaja, y terminó en la cárcel. En nuestra calle estaban representados todos los niveles económicos de Manhattan. En Second Avenue tenías rascacielos brillantes, con porteros que usaban corbata y te decían señor. Ahí los departamentos costaban millones de dólares. En First Avenue, a una calle, había otros torres, pero se veían así. Fueron construidos por el gobierno. Se llaman los projects, y ahí es donde viven los más pobres de los pobres. En medio tenías departamentos en edificios como el mío. Se llaman tenements, y fueron construidos muy rápidamente, alrededor de 1900, como alojamiento para los trabajadores de una cervecería que ahora no existe. Pero las rentas estaban congeladas, es decir, solo pueden subir un pequeño porcentaje cada 2 años. Entonces, era un lugar atractivo para una familia de clase obrera. A principios de los 2000, cuando era adolescente, me di cuenta de lo que significaba esa división de riqueza para el consumo de drogas. Los niños de los edificios caros podían comprar drogas para experimentarlas, pero los chicos de mi edad de los projects no las consumían, las vendían. Principalmente marihuana, pero también heroína y otras cosas. Y las vendían para tener dinero para cosas como el camión y comida. Y este no es una exageración. Sé que es difícil decir que, está vendiendo drogas solo para eso y no porque quiere mucho dinero, pero ellos, los dealers adolescentes, estaban en el nivel más bajo de un esquema piramidal. This thing is a pyramid since time immemorial. Shit runs downhill, money goes up. Sus proveedores les daban las drogas a crédito a cambio de casi todo el beneficio. Volvamos con Rick Ross en 1982. Su éxito vendiendo Ready Rock fue copiado por otros traficantes. Y mira, quiero aclarar algo. Hay gente que cuenta esa historia y dice que Rick Ross inventó el crack o que inventó el freebase y eso no es cierto. Incluso cuando él cuenta la historia dice que vio a sus clientes hacerlo primero. Pero hay una cosa de que podemos estar seguros. Rick Ross lo popularizó. Otros traficantes veían como crack tenía mayor margen de beneficios. También una base de clientes más amplia. Era una lección obvia. Lo podemos pensar así. Si la cocaína es una corte de carne, un filete, crack es una hamburguesa. Check this out, man. I got these burgers, man. They some double cheeseburgers. Nigga, I just ate. Una hamburguesa callejera, no, peor, una hamburguesa de McDonald's. Pero piensa en el dinero, porque eso es lo que hacen los traficantes. ¿Quién gana más dinero? ¿El dueño de un asador de 5 estrellas que vende esos filetes súper caros, pero solo vende unas docenas al día? ¿O el dueño de McDonald's, que vende hamburguesas chafas de $5, pero vende millones? Any of y'all want a hamburger? Los traficantes de crack tenían otra cosa en común con el McDonald's también. Primero ves a uno, luego a 2. Y el siguiente día están en todos lados y te preguntas, ¿de dónde vinieron todos estos? Tenía otra cosa en común con el automac. Ni siquiera tienes que bajar de tu coche para que te sirven. Pero no todo se vendía en las esquinas. En ese momento, al principio de los 80s, empezó a surgir un nuevo fenómeno. Primero en Los Ángeles y luego a todo el país. Y existe hasta hoy en día. Crack houses, o casas de crack. Gone are the days of selling on the street corners. You change the product, you
change the marketing strategy. One place to make the product, one place to collect our money. We will own this fucking city. Gracias a la desindustrialización, había muchas casas abandonadas y gente sin empleo en cada ciudad en Estados Unidos. Anteriormente, esas casas eran para los trabajadores en las fábricas, pero las fábricas ya están cerradas. Bastante malo para el país, pero una buena oportunidad para los narcotraficantes. Podrían meterse a esas casas sin problema, cocinar el crack en la cocina y venderlo en el salón. Arriba en las habitaciones, dejaban quedar prostitutas y cambiaban favores sexuales para otra pitada de la pipa de crack. En 82 y 84, cuando Blandón aún estaba trabajando con Meneses, llevaron 4 cargamentos de cocaína de Miami a Los Ángeles. Pesaba entre 200 y 400 kilos. Buena como mucho, pero en 84, el año en que Blandón dejó de trabajar con Meneses y empezó a llevar la cocaína de los colombianos, las cantidades aumentaron aún más. Para mediados de ese año, Blandón estaba vendiendo a Rick Ross 7 kilos al día. Eso es solo un año después del caso Frogman, y esos 195 kilos que confiscaron fueron la cantidad más grande que jamás habían visto. Nadie sabía que estaban metiendo tanta cocaína. Seguramente este es el suministro para todo el país, pero ya en 84, esa cantidad hubiera abastecido a una colonia en una ciudad por un mes. No tengo números confiables sobre exactamente cuánto cocaína y crack estaba consumiendo Estados Unidos, pero basado en lo que sí sabemos, era una cantidad ridícula. Pero para volver a citar nuestro académico favorito, Biggie Smalls, "Mo money, mo problems." I ain't exaggerating at all, man. The more money you make, the more problems you get. Blandón y Ross ya tenía un imperio de cocaína y crack en el sur de California. Pero su problema ahora era cómo suministrar eso. ¿Cómo puedes traer tantos cargamentos grandes desde Colombia? Pues originalmente lo mandaban en barcos, pero el FBI ya sabe de eso y a veces revisan los barcos. Y aparte, son súper lentos. Otra opción son las avionetas de monomotor, pero no tienen tanta capacidad. Entonces, habría que mantener todo un flete de esas avionetas y pilotos y a veces uno se estrella en la selva. The objectives of our flights into Nicaragua were to resupply the FDN and the EEUU teams of the Contras. Pero Los Ángeles está a pocas horas de la frontera terrestre más grande en Estados Unidos. Si Blandón quería mantener su negocio en marcha, necesitaba la cooperación de los mexicanos. Fue entonces que el cartel de Guadalajara cambió su negocio principal, de la marihuana que habían vendido durante años. Nuevo producto, cocaína. Pero no es tan sencillo. Blandón no conocía el cartel de Guadalajara. No es que puede ir a la guía telefónica y buscar carteles, Miguel Ángel Félix Gardo. No, necesitaba alguien que conozca los participantes. Alguien que pueda hacer esa introducción. Necesitaba a Juan Mata Ballesteros. Entonces, Blandón ya tiene su negocio, pero ya no tiene tanto que ver con los contras. Al contrario, Norman Meneses sigue siendo leal a la causa. Causa valiente de contrarrevolución y devolver Nicaragua a los terratenientes y a su familia de guardias nacionales. Bueno, Norman seguía importando cocaína desde Costa Rica y vendiéndola en la zona de San Francisco. Y, supuestamente, seguía dando todos los beneficios de los contra. Ellos estaban muy agradecidos porque con la nueva enmienda Boland, estaban desesperados por ese dinero oscuro. Pero para explicar la enmienda Boland, hay que explicar algo de la CIA. ¿Sabías que la CIA es una institución democrática? Y que sus agentes no pueden tener financiación ni hacer operaciones sin la aprobación del Congreso. Dietary manipulation was part of these techniques. So sleep deprivation, dietary manipulation, I mean, this is Orwellian stuff. The United States doesn't do that. Well, we do. Pues mira, los agentes de la CIA tampoco saben eso. Pero así es en la ley. Por eso, el representante de Massachusetts, Edward Boland, presentó una enmienda cada año desde 1982 a la Ley de Asignaciones de Defensa. Esto es la ley que necesita pasar a la aprobación del Congreso y financia todo el Departamento de Defensa e incluso la CIA.
Entonces, las primeras enmiendas, los que aprobaron en 1982 y 83, pues esos tenían lagunas. Decían cosas como, oh, ese dinero no puede ir a Nicaragua para empezar una guerra con Honduras y así. Pero la última versión de la enmienda, aprobada en octubre de 1984, pues esto iba a obligar a la CIA a realmente ser creativos. Este es el texto de la resolución. Durante el año fiscal 1985, ningún fondo disponible para la Agencia Central de Inteligencia, el Departamento de Defensa o cualquier otra agencia o entidad de los Estados Unidos involucrada en actividades de inteligencia puede ser obligado o gastado con el propósito o que tendrá el efecto de apoyar, directa o indirectamente, operaciones militares o paramilitares en Nicaragua por cualquier nación, grupo, organización, movimiento o individuo. Bastante bien, ¿no? And we're against terrorism. But we're supporting terrorism when we support the Contras. I've been down there. Let me tell you, they're committing acts of terrorism against the people in Nicaragua. Y entonces, la CIA no tenía elección. Tenía que dejar todo su proyecto. Ya que alguien diga tú y Clarence que empaque todo lo que tenemos sobre los Contra en cajas. Y luego que los ponga en mi coche, porque yo los voy a llevar a la Casa Blanca. Tengo que entregarles al nuevo director de la ayuda secreta a los Contras. No, pero no trabaja para la CIA, entonces es completamente legal. Absolutely fucking not. Trabaja ahí directamente con Reagan. Es un teniente coronel en los Marines. Se llama Oliver North. ¿Lo conoces? No puedes detener a la CIA de hacer algo que ya están haciendo y que quieren seguir haciendo. Cambios de gobierno, no importa. Demócratas o republicanos, no importa. El Congreso, el Senado, tu gobernador, nada de eso importa. Well, I don't believe the Congress of the United States has been able to control the Central Intelligence for 20 years. They've been working as apologists for them. La CIA sigue haciendo lo que siempre ha hecho desde su fundación en 1947. La única manera que la legislación podría detenerlos es cerrar la Agencia Central de Inteligencia. Sin eso, van a seguir haciendo lo que siempre han hecho. ¿Conoces cualquier de los gringos en esta historia? A lo mejor es él, Oliver North. Porque, a gran diferencia de lo que debería haber pasado, no está en la cárcel. De hecho, nunca se hizo responsable por nada que hizo. Ahora, gana millones de dólares en Fox News y también vendiendo libros que, por cierto, no recomiendo, pero leemos una cita de uno de sus libros sobre este momento. A medida que el verano de 1984 llegaba a su fin, me sentía como si estuviera a horcajadas sobre un cañón. A un lado estaba la resistencia, siempre en expansión, siempre necesitando más. Al otro lado estaba la CIA, y retiraba constantemente su apoyo. Para Norman Meneses, esta enmienda fue el nuevo problema, pero sumado a su problema original. Sus sobrinos pendejos. Al fin de 1984, Jairo Meneses fue detenido de nuevo cuando la policía encontró medio kilo de cocaína en uno de sus almacenes. Casi al mismo momento, arrestaron otro partidario de los Contra, Renato Peña Cabrera, cuando vendió 1 kilo de cocaína a unos agentes de la DEA. Congratulations, you played yourself. Aceptó cooperar y testificar contra Jairo y la organización de los Meneses, a cambio de una pena de cárcel reducida. Pero cuando Jairo se enteró de que podía enfrentarse a 15 años en la cárcel, él también decidió cooperar con la DEA. Jairo sabía mucho y les contó todo. De acuerdo, soy yo. No puedo evitarlo. Me encanta ser soplón. Me hace sentir importante. Ya eres historia. Testificó que su tío Norwin tenía tratos directos con Oscar Danilo Blandón en California y con Enrique Bermúdez, el comandante del FDN. Describió en gran detalle cómo funcionaba la organización. Todo lo que necesita saber la DEA para poder hacer arrestos, especialmente de Norwin. Cuánto dinero tenían, cómo lo transportaban, cómo entraban con la droga. ¿Y el gobierno federal? Ya sabes, ¿verdad? Meneses was never arrested by U.S. law enforcement. He was permitted free entrance to the United States and even issued a visa. We have a picture of Meneses and Adolfo Calera and others at one of these Contra meetings that were going on all over California. No hicieron nada.
Jairo y Renato quedaron en libertad condicional. Norman Meneses seguía en Costa Rica. Nunca hicieron una orden de arresto para él. Y de hecho, durante todo ese tiempo, él entró y salió de Estados Unidos varias ocasiones. El gobierno de Estados Unidos trabaja muy duro para mantener a esos traficantes fuera de la cárcel, pendejos o no. En el caso de Blandón, también estaban trabajando para mantenerle a él dentro de Estados Unidos. Había hecho una solicitud de asilo y lo habían negado 2 veces, pero en 1985 cambiaron de opinión. Vemos una cita aquí. A principios de 1984, mientras la solicitud de asilo estaba siendo revisada en el Departamento de Estado, la DEA supo por un informante que Blandón era el jefe de su propia organización de distribución de cocaína, con base en Los Ángeles. Información que, como demuestra la historia, era correcta. So you were running this Los Angeles operation, isn't that correct? Yes. But remember, we were running just whatever we were running in LA, it goes, the profit was going to the counter-revolution. Estados Unidos no suele ser un país tan fácil de entrar para los extranjeros, especialmente de Latinoamérica. Si vas a la embajada y pides una visa, te van a hacer unas preguntas incómodas como ¿vienes a Estados Unidos a ejercer prostitución? Y ¿tienes leprosía o tuberculosis infecciosa? Y siempre te van a preguntar ¿es usted ahora o alguna vez ha sido comunista? In recognizing a communist, physical appearance counts for nothing. If he openly declares himself to be a communist, we take his word for it. But there are other communists who don't show their real faces. Pero, jefe de una organización de distribución de cocaína, ¿qué importa eso? La vas a vender en los barrios negros, ¿verdad? Está bien. They control the lake. People that control it. I don't like that. They pay cash, all right? They pay cash. Probably these people have been working for me 10 years. I told them what 2,000 or 4,000, I don't know. I don't remember how many. Every time it's with them. I don't drive with anybody else, just with them. Is it really dry right now or something, or they came to, or they're still buying? Still buying all the time. Still buying all the time. Los 50 kilos semanales que vendían Blandón y Ross en 1984, para 1985 eran 100 kilos semanales. Y unos meses después, 150 kilos semanales. O 600 kilos al mes. ¿Qué otro negocio puede presumir de un crecimiento de 300% en 2 años? Esta expansión no vendía solo porque los adictos estaban fumando más crack. Sí, pero también estaban generando toda una nueva generación de adictos. Ese estereotipo que tenemos de el adicto al crack o crackhead, de alguien homeless que tal vez tiene algún trastorno mental, pues ese nomás es un estereotipo. En 1985, todos estaban fumando crack. Tu médico, tu sacerdote, tu profesor, hasta tu alcalde. If you do need medical help, we can give it to you. We have cut our waiting lists for drug treatment from about 12 weeks down to about 2 or 3, 4 days at the most now. That'll be all right. Okay, now Don't up here with this goddamn bitch setting me up like this. Set me up, ain't that a bitch? Y en diciembre de 1984, por primera vez, la prensa se dio cuenta. Washington Post escribió: en departamentos fortificados diseminados por la llana extensión de Centro-Sur Los Ángeles, la cocaína de roca se vende como loca, anunciando un avance de marketing. Presta droga de clase media a los barrios más pobres de la ciudad. Un negocio tan rentable necesita seguridad, y para los narcotraficantes, eso significa armas potentes. A finales de 1984, Blandón empezó a vender armas, a Ross y a sus socios. Unos años antes, el arma más grande que veías en la calle en Estados Unidos era el Saturday Night Special. Unos años antes de esto, el Son of Sam había terrorizado todo Nueva York con una pistola de calibre 44. Pero para 1985, de tecnología y de armas que tenían los narcotraficantes superaba incluso las de la policía. Tenían AK-47s, M16, Uzi, Tech-9s,
detectores de policía, sistemas de vigilancia, tantas cosas para mantenerles siempre un paso adelante. Pero ¿dónde conseguían todas esas armas pesadas y detectores de policía? No se pueden comprar en el Walmart. Oh, bueno, no se podían comprar en el Walmart en los 80s. Pero este es el momento de la historia. Las cosas se ponen difíciles. Este es Ronald Lister. Es un ex policía que empezó a trabajar con la CIA para contrabandear armas a los contras. Este no es un error de editación, es que no existe ninguna foto de él. Ronald Lister es básicamente una fantasma. Sabemos que registró un negocio, Pyramid Security Solutions, 1980, y que este negocio fue un subcontratista de la CIA. También sabemos que cuando la policía, en 1986, le presentó una orden de búsqueda, él dijo, no, yo soy con la CIA, marca este número y habla con mi contacto ahí, te van a confirmar todo. No sabemos qué hizo la policía, si marcaron ese número. Resulta que es bastante difícil investigar todos los personajes en esta conspiración internacional. ¿Quién lo habrá pensado? In any dirty job, such as paramilitary activities, assassinations, sabotage, and the like, what are known as special ops, almost invariably, the agency direct involvement of the agency officer, the career officer, ends in the planning stage. In the setup that the agency has, where the dirty work is done by contract people or one-time hirees and so forth. Obviously, if anything goes wrong, they can be disavowed. Entonces, en vez de repetir todas las alegaciones contra Lister, que alguien me va a decir, pero no lo puedes comprobar, hablamos un poquito de los dos tipos de empleados que tiene la CIA, blanco y negro. Y no me refiero a su tono de piel, porque la CIA es tradicionalmente muy pale, male, and Yale. Pálido, masculino y que estudiaron en Yale. Me refiero a su empleo oficial. For you to truly understand the employment landscape at the CIA, you need to know about our key hiring areas. There's analytical, business, IT, and security, clandestine service. This is where you use your expertise to discover the truth through intelligence collection, looking for leads, and managing operations and projects overseas or at headquarters. A career for you could be here too. They'll make her one of us. One of us. We accept her, one of us. Gooba gobble, gooba gobble. We accept her, we accept her. Gooba gobble, gooba gobble. One of us. Hay empleados de la CIA que si lo conoces en una fiesta o un asado y dices, ¿a qué te dedicas? Te pueden decir, trabajo en la CIA. Van ahí en su coche todos los días, al cuartel ahí en Langley, estacionan, van a su escritorio y leen y escriben documentos. Estos son los empleados blancos. Pero esos empleados blancos no se pueden encargar del trabajo difícil de espionaje o de operaciones secretas. Si les descubren haciendo una de esas cosas, podría ir muy mal para la CIA. Necesitan siempre tener negación plausible. Edward Snowden era un empleado negro de la CIA. Oficialmente, trabajaba en Booz Allen Hamilton, haciendo seguridad, vigilancia de todos los sistemas informáticos del país. Otra era Valerie Plame. Ella era una agente encubierta de la CIA durante años, pero se fue en contra de la administración Bush y ¡upsi! Filtramos que ella es agente secreta, jaja, arruinamos tu carrera. Y la verdad, no voy a errar por un agente de la CIA cuya carrera fue arruinada, pero sí me parece bastante culero mentir tantos años para proteger tu gobierno que luego tu gobierno te expone así. Estados Unidos no es el único país que hace eso con los contrabandistas de armas que les conviene tener cerca, pero no tan cerca. Según el gobierno ruso, Viktor Bout es no más un criminal, un traficante de armas internacional, pero que tiene nada que ver con el Estado ruso. Me encantaría poder demostrar más cosas sobre Ronald Lister, pero
No puedo y no quiero incluir información no confiable en este video. Are you aware of a money trail that was identified by the DEA and the FBI from the drug ring in Los Angeles through a Mr. Lister and Morello to a bank in Miami and from there to the Contras? Do you know who Mr. Lister is? Lister. Yes. Lister. From Los Angeles? No. Why the fuck you lying? Why you always lying? Did you ever hear about the Blandone drug ring? There were 200 Nicaraguans involved. There was a big raid in Los Angeles on 14 properties of Danilo Blandone's, drugs supplied to him by Meneses. It was a big deal. The LA County sheriffs raided these 14 properties, and that's where Mr. Lister identified his connection with the CIA, and that's where they found drug scales, small amounts of drugs, cutting agents, and other kinds of things. With that many Nicaraguans involved in a big drug raid, are you saying that you never heard about it? No one ever discussed it? No. Never anyone approached me to discuss any drug-related matter. Stop fucking lying. Lo que sé es que antes de la epidemia de crack, no había todas esas armas pesadas en la calle. De repente estaban en todos lados. Como lo mismo que pasó aquí en México, ¿no? Que México no fabrica esos rifles que todos los carteles tienen y todos tienen esa estampita que dice hecho en Estados Unidos. Pero ¿qué comprueba eso? Algo. Exactamente, no podemos decir. Llega a tus propias conclusiones y regresamos a las cosas que podemos comprobar. Entonces, hablamos de otro Ronald, aún más culero. Ronald Reagan. Ganó su reelección fácilmente. Según sus anuncios, It's morning again in America. Today, more men and women will go to work than ever before in our country's history. With interest rates at about half the record highs of 1980, nearly 2,000 families today will buy new homes, more than at any time in the past 4 years. This afternoon, 6,500 young men and women will be married. And with inflation at less than half of what it was just 4 years ago, they can look forward with confidence to the future. It's morning again in America. And under the leadership of President Reagan, our country is prouder and stronger and better. Why would we ever want to return to where we were less than 4 short years ago? Pero en febrero de 1985, justo después del juramento de su segundo mandato, Reagan anunció su nueva doctrina. Luego lo decimos la doctrina Reagan, y dijo, no debemos romper la fe con aquellos que están arriesgando sus vidas en todos los continentes, desde Afganistán hasta Nicaragua, para desafiar la agresión apoyada por los soviéticos y asegurar los derechos que nos pertenecen desde nuestro nacimiento. ¿Qué es eso de Afganistán? Bueno, ya hice un video sobre Operación Cyclone, la operación en que Ronald Reagan daba armas y entrenamiento y dinero a los mujahidines que más tarde se convertirían en... ya saben. Your cause is right and God is on your side. We're supporting terrorism. Pueden ver el otro video si quieren. En este, seguimos hablando de Latinoamérica. Entonces, empecemos con los países productores de cocaína. ¿Recuerdas al principio del video como la mayoría de la cocaína en Estados Unidos venía de Bolivia y luego Perú y ya para este punto viene Colombia a través de México? Pues, ¿qué está pasando en Colombia? No hemos hablado de este país en un buen rato. Recuerdo de ese chico que estaba en el gobierno, no, en la Cámara de Representantes, Pablo Escobar. ¿Qué está haciendo ahora en 85? Ah, sí, financiando paramilitares para tomar el Palacio de la Justicia. Ay, es como si todo ese dinero y las armas y poder político que Estados Unidos entrega a criminales que asesinan como parte de su modelo de negocios. Y esto tiene un impacto muy severo en sus países de origen. Pero ¿qué tal si toda esa violencia
inestabilidad que genera, ¿qué tal si esto fue el punto de toda la guerra contra las drogas, especialmente en Latinoamérica, especialmente durante Reagan? Perdón, me descontrolé. Al menos Colombia no es comunista. 1985 fue un año de extrema violencia. Resulta que mantener un imperio de narcotráfico es muy difícil cuando la gente sigue haciendo preguntas. Panamá, el ex viceministro de Salud, Hugo Spadafora, dijo a sus amigos que iba a la ciudad de Panamá. Dijo que ahora tenía todas las pruebas necesarias para comprobar definitivamente que Manuel Noriega estaba involucrado en el narcotráfico. Pero Spadafora nunca llegó. Encontraron su cuerpo en una zanja, cerca de la frontera con Costa Rica. Le habían torturado extensivamente antes de matarlo. Tristemente, esas pruebas definitivas que traía con él desaparecieron. Lo mismo que pasó en el mismo año a un agente de la DEA que estaba trabajando en México, Enrique Kiki Camarena Salazar. Fue secuestrado a plena luz del día. Secuestradores lo llevaron a una casa en Guadalajara. Lo torturaron durante 36 horas antes de finalmente matarlo. Según el gobierno de Estados Unidos y el gobierno mexicano, el único responsable de todo eso fue Rafael Caro Quintero. Pero, como dice la canción, yo no maté a Camarena, les dijo el número 1, Rafael Caro Quintero. Fue un traficante sin nombre, ejecutor de los narcos que anda en nuestros terrenos. Pero entonces, ¿quién era aquel traficante sin nombre, el matanarcos? Pues, ¿quién crees, güey? Ya tanto de ese video, ¿qué te voy a decir? Que, pues, no sé, ¿los rusos? No. 2013 fue revelado que 2 agentes de la CIA participaron en la tortura y ejecución de Kiki Camarena, agente federal. Pero, ¿por qué? Agentes federales no suelen matarse entre sí, ¿verdad? Pues porque el plan de Kiki Camarena no era seguir la droga para encontrar el narcotraficante con todas las drogas, no. Era mucho más listo. Si sigues el dinero y así llegas a la estructura de poder que realmente está detrás de todo eso, le hubiera llevado directamente a los contras y directamente a la CIA. No podían permitir eso. Lo asesinaron. Luego, como bonus, utilizaron su asesinato como un pretexto para más operaciones en México. No estoy seguro cuántas veces han hecho esto, incluso no más en este video, pero otra vez la CIA mantuvo como amigo a un narcotraficante, hasta que un día necesitó más a un chivo expiatorio. Rafael Caro Quintero era el perfecto para este rol. Era una persona muy joven que vivía aquí en la sierra y pues aquí es muy normal la siembra de marihuana y de amapola. Así fue. Tenía la imagen del narco que estaban intentando vender al público mexicano y al público estadounidense. Pero todas sus operaciones de narcotráfico, llevar cocaína de Costa Rica a México y de cruzar la frontera con esa cocaína, fueron protegidos por la CIA, por el gobierno estadounidense y por el gobierno mexicano. How do you know the CIA was aware of these drug planes entering the state? They actually saw the transaction. They saw the drug transaction? Yes. You mean like unloading a plane full of coke or Yes. what? They saw that? Yes. Here in the state? No. Where? Out of the state. Central America. Yes. That everything was taken care of. What kind of cargo were you talking about? Drugs. What kind of drug? Whatever you wanted, marijuana, cocaine. Whatever you want to come back with, fine. We can make sure you don't get hit We can by make sure. customs or- It was my understanding that they would make sure we wouldn't get caught. They would provide not only the cargo, but the landing areas, crews, everything. For drug runs. Yeah, They would also provide the drugs if you wanted. absolutely, which indeed they did. Why would the CIA allow drug planes to come into the United States loaded with coke for the U.S.? Money. Esta imagen del narco como un criminal, un bandido separado del gobierno, que el gobierno está intentando cazar, pero no sé, el narco es muy listo. Eso realmente empezó con Rafael Caro Quintero. Y sé que los mexicanos y colombianos que están viendo este video ahora están esperando que hable de Plan Colombia y de los Zetas y de Felipe Calderón, pero
realmente quiero hacer las cosas cronológicamente. Entonces, regresemos a Panamá. ¿Cómo es posible que Manuel Noriega sabía que Hugo Spadafora venía por él en ese momento? Pues, Spadafora hizo un error. Antes de ir a la ciudad de Panamá, se fue a la oficina de la DEA en San José, Costa Rica. No suele ser el caso, como era el caso en Bolivia que hablamos antes. La oficina de la DEA y las oficinas de la CIA están en el mismo edificio. Y adivina qué. ¿Dices algo a la DEA? La CIA se va a enterar. Entonces, avisaron a su amigo, Manuel Noriega. Pues, el dictador hizo lo que suelen hacer los dictadores. Los asesinatos de Spadafora y de Camarena eran noticias de primera página. Eso manda un mensaje muy claro a cualquier persona que está pensando en convertirse en testigo y derrocar todo el imperio de cocaína de la CIA. Si haces eso, te matamos. No nos importa tu posición. Pero, ¿qué tal si es tu única opción? Porque si no lo haces, van a matar a los narcotraficantes. Esta fue la situación en que se encontró Floyd Carlton Cáceres, el piloto personal de Noriega. Durante su tiempo como su piloto, tenía una vida encantadora, muy privilegiada, de ser un traficante de alto nivel. Pero un día, perdió un cargamento, y no de drogas, de 1.8 millones de dólares en efectivo, que iba de Los Ángeles a la ciudad de Panamá. You don't fuck with the money. You never fuck with the money. Pero el narcotraficante colombiano cuyo dinero perdió fue muy comprensivo y dijo que Floyd Carlton Cáceres podía pagar la deuda nomás realizando un vuelo, sin cobrar, obviamente. Tenía que llevar un cargamento de 530 kilos de cocaína. Floyd Carlton Cáceres no fue en ese vuelo. Mandó su socio, Teófilo Watson. Teófilo Watson nunca salió vivo de Centroamérica. En una pista de aterrizaje en Costa Rica, cayó en una emboscada. Fue asesinado y la cocaína fue robado. ¿Sabes quién era el dueño de esta pista de aterrizaje? Un ranchero gringo que se llamaba John Hull. También era un agente de la CIA. They say you were running contrary operations on lands that you own or manage. That's not true. Never have? Never have. I never will. He says he doesn't work for the CIA. He says he was never involved in any of this stuff. He says he was merely a man who transported the wounded. Is that true? Bueno, está en juego su palabra con el de la CIA. El jefe de la CIA en Costa Rica a mí me dijo que era de la CIA. Floyd Carlton Cáceres tuvo suerte de no estar en ese vuelo. Sin embargo, sobrevivir presentó otro problema. Ahora era enemigo de los traficantes colombianos, algo que realmente no quería ser en ese momento en los 80s. Entonces, en enero de 1986, se presentó en la oficina de la DEA y ofreció contarles todo. Normalmente no soy muy fan de hablar con la policía, pero pierdes 1.8 millones de dólares y luego 530 kilos de cocaína de los traficantes colombianos. ¿En qué momento crees que te van a dejar de perseguir? Entiendo ir a la DEA por protección. Cuando dije ofreció contarles todo, realmente quería decir todo. Tus palabras. Me puse en contacto con agentes de inteligencia en la Embajada de Estados Unidos en Panamá. Les pregunté, ¿no han oído mi nombre? Me respondieron, sí, lo hemos oído. Entonces les dije, diferentes ocasiones he enviado gente a hablar con ustedes para que me entrevisten. Pero ustedes siempre me dicen que no tienen nada que hablar conmigo. Y el hecho es que creo que puedo presentarme ante el sistema judicial estadounidense y hablar de muchas cosas que están ocurriendo en este país. Incluso puedo demostrarlas. Y que me preguntaron, ¿cómo qué? Yo respondí, lavado de dinero, drogas, armas, corrupción, asesinatos. Cuando mencioné el nombre del general Noriega, se molestaron inmediatamente. Aunque los agentes accedieron a proteger su vida, no volvieron a entrevistarle hasta que Noriega se convirtió en enemigo. En 1991, Floyd Carlton Cáceres sería el testigo estrella en el caso del gobierno contra Noriega. Declaró sobre la cocaína que llevaba a Estados Unidos. También sobre las armas que llevaban los contras. También habló de cómo llevaba armas a otros paramilitares en El Salvador y el M-19 en Colombia. Son historias bastante explosivas, pero el fiscal solicitó, y el juez aceptó, que se eliminara del acto oficial cualquier mención a la CIA. El juicio de Noriega, al igual que la mayoría de los juicios de
Narcos es un teatro, y el público estadounidense necesitaba ver a Noriega como el malo y el gobierno como el bueno. Así es como funciona en las películas de vaqueros, entonces, ¿por qué no sería igual en la política? Their enemy is the whole white race, Mr. Delacourt. Nadie quiere ver una historia con puros villanos. Pero por desgracia, eso es exactamente lo que tenemos en esta historia. Los únicos héroes que se me ocurren tal vez son los investigadores que sacaron el negocio sucio a la luz, pero todas las personas implicadas, desde los dictadores militares hasta los agentes de la CIA, son auténticos pedazos de mierda. Lloyd Carlton Cáceres no fue el único testigo, digamos, inusual en ese juicio. Carlos Leder también subió al estrado. Testificó que el cartel de Medellín, su organización, dio $10 millones a los Contra. Pero el fiscal no le preguntó cómo gestionaba el transporte. Ya lo sabía. En 1985 se reveló que para transportar cocaína hacia el norte y dinero y armas hacia el sur, la CIA les proporcionaba aviones de su empresa Southern Air Transport. Es difícil hablar de Southern Air Transport sin meterse a fondo del escándalo Irán-Contra y realmente eso va más allá de los límites de ese video. Pero si viste mi video sobre la CIA y la heroína, recordarás Air America. Pues Southern Air Transport es su otra aerolínea de contrabando. La única diferencia es que en Latinoamérica, en vez de cargar los aviones con heroína y con opio, cargan con cocaína. Pero realmente era lo mismo. Va a una dirección con las drogas y regresa con dinero y armas. Y oficialmente, esa aerolínea es una aerolínea privada y no tiene nada que ver con la CIA, y los empleados de esa aerolínea no existen. I took 2 loads, small aircraft loads, of weapons to John Hull's ranch in Costa Rica and returned back to Florida with approximately 1,000 kilos of cocaine. Su papel como transportistas para todos los narcotraficantes elegidos de Latinoamérica salió a la luz gracias al escándalo Irán-Contra. Pero en las audiencias del Congreso sobre ese escándalo, no se mencionó nada de la cocaína. Al menos por parte del gobierno. Importuned the government of that country not to let the ship in. The video will stand in recess. The committee will stand in recess for 10 minutes. Pero volvamos a Manuel Noriega. ¿Y qué pasó exactamente? ¿Por qué dejó de ser R-Man en Panamá después de tantos años? Pues la respuesta no está en Centroamérica, está en Europa. La invasión de Panamá se produjo un mes después de la caída del muro de Berlín. Con eso, los gringos perdieron su pretexto clásico de los soviéticos están intentando tomar Centroamérica. Ya no podían ni mantener su control en Europa del Este, pero los pretextos ya no importaban. Como la única superpotencia, Estados Unidos ya estaba libre de hacer lo que le daba la chingada gana. Nuestro presidente en aquel entonces era un exdirector de la CIA. A new world order now within our reach. Como su primer acto en el nuevo mundo unipolar, George H.W. Bush destruyó a Panamá. Oh, pero con bombas de precisión. ¿Te parece preciso? Y extraditó a Manuel Noriega en un avión de la DEA. Esa invasión le fue tan bien que 2 años después ya estaba listo para otro. Pero esta vez un enemigo mucho más lejos, también mucho mejor armado. Saddam Hussein. Pero todo esto pasó después. En 1986, Manuel Noriega, al igual que Saddam Hussein, December 20th, 1983, you were meeting with Saddam Hussein. I think we have some video of that. Tell me what was going on during this Where did you get this video? From the Iraqi television? This is from Iraqi television. When did they give it to you? Recently or back then? We've dug this out of the CNN library. I see. Isn't that interesting? There I am. This one is from Casey.
A present from William Casey, the boss of the CIA. Y también, al igual que Osama Bin Laden, todavía estaba en la lista buena de Estados Unidos. Pero bueno, supuestamente este video iba a ser nomás la historia hasta 1986. Ya con eso de Noriega estoy extendiendo tantito, entonces ya que el guión tiene 38 páginas y estamos en 34, voy a intentar ser un poquito más breve para este punto del video, para terminar esta sección y dejarlos pensar en otra cosa que narcotráfico del gobierno. Entonces, vamos a destacar los sucesos importantes de la época para terminar esta sección. Diciembre de 1985, la primera denuncia pública de la conexión entre la CIA, la cocaína y los Contras salió en el Associated Press. Los reporteros Robert Parry y Brian Barger escribieron que los rebeldes nicaragüenses en Costa Rica estaban financiando su guerra a través de la cocaína. Fuentes incluían funcionarios estadounidenses y costarricenses y partidarios de los Contras en Estados Unidos. La historia también citaba un informe secreto de la CIA y confirmaba que los Contras habían usado dinero de cocaína para comprar $250,000 en armas. La CIA mantiene contactos en cada medio de comunicación en Estados Unidos. Principalmente es porque no les gusta ver sorpresas en primera plana. Quieren saber de las historias perjudiciales antes de que salgan público, para preparar su defensa, destruir lo que necesitan destruir y mantener su negación plausible. Pero la primera opción, en vez de defender, siempre es acabar con la noticia. ¿No puedes hacer eso? Eliminar los detalles claves. Entonces, a petición del gobierno estadounidense, los editores de Associated Press omitieron las acusaciones contra John Hull. ¿Te acuerdas de John Hull, el ranchero, agente de la CIA, en Costa Rica, que mató a Teofilio Watson por su cocaína? I'm a rancher, a farmer, and absolutely nothing else. You've probably seen or talked to somebody who's worked here and never knew it. Digo, supuestamente, no hay pruebas de que él lo mató. Tal vez un jaguar saltó de la selva y le comió. ¿Y la cocaína? Pues luego vino un perezoso. Y el perezoso comió todos los 530 kilos y ahora es el perezoso más rápido. Y el avión, ¿qué pasó con el avión? Extraterrestres. Pero a pesar de los esfuerzos de la CIA, esa historia inspiró más investigaciones. En marzo de 1986, Seth Rosenfeld, del San Francisco Examiner, informó que 2 traficantes estaban financiando a los Contras. Sus nombres eran Julio Zavala y Carlos Cabezas. ¿Te acuerdas de ellos del caso Frogman? Fueron arrestados y confiscaron su dinero y luego, después de presentar las cartas de los Contras para decir, oh, ese dinero de cocaína es nuestro, ¿te lo devolvieron? Pues Seth Rosenfeld encontró los comprobantes. Ambos eran conocidos narcotraficantes, detenidos tras la mayor confiscación de cocaína en la historia de California, y el gobierno les estaba echando la mano. Pero no solo eran esos documentos. También, Zavala accedió a hablar con Rosenfeld. Le dijo que había dado $500,000 procedentes de la venta de cocaína a los Contras. Me sorprendió un poquito cuando leí eso. Pensé, ¿por qué se va a delatar así a sí mismo? Pero ya vio la posición del gobierno. Puede seguir con sus actividades de narcotráfico, mientras el dinero va a los paramilitares. My time with the Contras was much more tense. We knew that they were doing bad things. I mean, we knew that they were coming in from Honduras, from these camps where Americans were training them. And we knew that they were assassinating political leaders, peasant leaders in Nicaragua. We knew that they were, consistent and profound violators of human rights. We're supporting terrorism, supporting terrorism, supporting terrorism. Supporting terrorism. Yeah, motherfucker. Supporting terrorism. Supporting terrorism. Supporting terrorism. We're supporting terrorism when we support the Contras. Seguir las pistas en California llevó Rosenfeld a Centroamérica. Para junio tenía otra historia. Informó sobre los vínculos entre Norman Meneses y la FDN. Su artículo escribió que Norman Meneses era un organizador y financiero de los Contras, que había reunido con los altos oficiales como Adolfo Calero y Enrique Bermúdez,
y que incluso habían empleado miembros de la FDN para sus operaciones de narcotráfico. Noro Meneses ya llevaba años como el narcotraficante favorito del gobierno, pero ahora, con su nombre en el periódico, tenía que hacerlo oficial. Entonces, un mes después de la publicación del artículo, Noro Meneses hizo una cosa responsable. Se fue a la oficina de la DEA en San José, Costa Rica, y se entregó a la justicia. I'll just type it up on my invisible typewriter. Pero de haber querido meter Noro Meneses en la cárcel, el gobierno lo habría hecho hace una década. Mr. Meneses was actually indicted in 1984. He was known within, my own sources in DEA told me he was known as el rey de la droga. Para diciembre, habían llegado a un acuerdo. Noro Meneses no iría a la cárcel. Iría a Colombia, Panamá y a Estados Unidos como un informante confidencial. Ah, y se me olvidó mencionar, pagado. Los siguientes 2 años, de 87 a 89, Noro Meneses ganó decenas de miles de dólares por informar en su competición. Su propia organización de narcotráfico continuó sin problema. Por eso, yo le digo a Noro Meneses el Whitey Bulger nicaragüense. Es exactamente el mismo patrón, convertirte en informante y delatar tu competición para avanzar tu propia organización criminal. Y ni necesitamos ese ejemplo de Estados Unidos, también es lo que hizo Luis Arce Gómez en Bolivia con Roberto Suárez Gómez, o lo que hizo Felipe Calderón con el cartel de Sinaloa, pero esa historia es después de 86, entonces vendrá en segunda parte. Pero bueno, por el momento, digámoslo una vez más todos. Nadie se convierte en capo sin permiso. No voy a emitir ningún comentario, pues soy totalmente inocente en lo que se me menciona. Y que el mismo gobierno norteamericano ha afirmado que no se han presentado cargos formales en mi contra. El rey de la droga. Solo porque mencioné que hizo eso durante 2 años, tal vez están pensando que después lo arrestaron, pero ¿qué pasó exactamente en 89? Pues Noro Meneses era un activo de la CIA y un informante de la DEA. Pero, para el FBI, más era un traficante más. Ellos seguían investigándolo y en 89 emitieron una acusación y un orden de arresto. Pero misteriosamente, la decisión fue tomada por alguien muy arriba de sellar esa acusación. Mira, Noro Meneses puede ser un traficante de cocaína, pero es nuestro traficante de cocaína. This is big business. This is the American way. Me encantaría tener más pruebas sobre Ronald Lister y un montón de otros personajes cuyos nombres no incluí en ese video, justo por eso, porque no tenía tantas buenas pruebas sobre su participación. Pero ¿sabes qué? Realmente no importa. Con no más lo que presenté en ese video, sigue siendo una conspiración internacional. Siguen intentando desestabilizar todos los países en Latinoamérica. Pero también tienen otro fin. Volver a esclavizar a los afroamericanos en Estados Unidos. Dijo el número 1, Rafael Caro Quintero.